experiencia porque han trabajado registrando sus productos. Entendería que no tienen muchas dudas. Pero bueno, lo particular, el registro, ¿qué creen? No es el fin, es un medio. El registro simplemente es una parte del ciclo de vida del dispositivo médico. ¿Qué me interesaría compartir con ustedes? Y ya después hablar sobre los documentos y cuáles son los carriles y los requisitos y etcétera. Me encantaría compartir con ustedes que el ciclo de vida del dispositivo médico es el conjunto de actividades que al final es un ciclo, como bien lo saben, y al final el registro sanitario es una parte de ese ciclo, es una parte donde podemos fotografiar las características de nuestro producto. Es decir, cuando hicimos el diseño y el desarrollo, tuvimos que analizar y pensar perfectamente bien cuáles eran los estándares o la normatividad con la que teníamos que cumplir para poder llegar al registro sanitario, que simplemente nuestro registro es nuestra autorización de comercialización. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué pasa después? Viene la evaluación o la comercialización, el seguimiento de la comercialización postventa. Tenemos que saber qué está sucediendo con nuestro dispositivo después. Es decir, ustedes después de que tienen su registro sanitario, ¿siguen la vida de su dispositivo? ¿Saben cómo se desecha? ¿Saben qué uso se les da? ¿Saben si su material estéril, por ejemplo, que viene a hospitales, está siendo reesterilizado o está siendo reutilizado cuando no debe ser reutilizado, cuando es de un solo uso? ¿Lo han verificado en algún punto? ¿En algún punto ustedes han seguido, por ejemplo, o hemos impulsado, porque me incluyo, o hemos impulsado el hacer partícipe a la población de cómo desechar un dispositivo médico? Dígase, por ejemplo, una aguja, una jeringa. Los pacientes que se inyectan en sus casas toman la aguja, la jeringa y la tiran a la basura. Realmente no estamos haciendo un seguimiento adecuado de nuestro dispositivo médico. ¿Tenemos la certeza de lo que estamos trabajando? Me gustaría mucho dejarles esa huella, dejarles la certeza de que tenemos que ser responsables del dispositivo médico, desde la fabricación y desarrollo, que estamos ahí analizando cuáles serán los beneficios que vamos a dar a la población. Nuestro registro sanitario, que sí es cierto, es lo más importante para venta, pero no es lo primordial en el ciclo de vida del producto. Ahora, ¿cuáles son los carriles que tenemos? Tenemos el carril de tercero autorizado, tenemos el carril, ya, por fin, lo lograron. Gracias. Bueno, específicamente es definición del registro sanitario, carriles y requisitos. ¿Dónde está? Ya, ok. ¿No quiere? No lo veo. Gracias. Como les decía, el diseño y desarrollo es parte primordial del dispositivo médico. ¿Cómo vamos a saber si cumplimos o hacia dónde vamos para cumplir con el registro sanitario, que es nuestra finalidad hasta cierto punto para poder vender el producto, si no sabemos a quién va dirigido, cuál es la finalidad de uso, si no tenemos la certeza de cuáles son los estándares o normas aplicables? Aunque sea un producto innovador, tenemos más o menos que tener una idea de cuáles son los estándares que tenemos que cumplir. Es cierto, a lo mejor no están en la farmacopea, a lo mejor no están en ninguna revista bibliográfica, no tenemos alguna información que nos pueda ayudar, pero ustedes, como fabricantes, tienen que ser conocedores de su producto y darle a la autoridad sanitaria, o en este caso a los terceros autorizados, las armas para poder defender su producto. ¿Están de acuerdo? La fabricación, el desarrollo son parte fundamental y son responsabilidad de ustedes, fabricantes. La fabricación, si tenemos un ISO 13485 o cumplimos con el certificado de buenas prácticas de fabricación de la NOM 241 de COFEPRIS, quiere decir que tenemos un sistema de gestión bien establecido y todos los puntos o requisitos durante la elaboración de nuestro producto, desde el diseño y desarrollo hasta el proceso de esterilidad, de empacado, lo tenemos registrado. O eso es lo que supuestamente tenemos que tener de acuerdo a que tengamos el ISO 13485. Si cumplimos con tal, no tendría que haber ningún problema cuando a ustedes se les pide en el registro sanitario dar, por ejemplo, las pruebas de esterilidad, las características o las validaciones, etcétera.
los certificados de materia prima que tanto les comentaba hace rato. Entonces, sería muy bueno que cuando hagan el diseño y la fabricación de su dispositivo médico, tengan todo bien establecido y mucho en la mira de que todo es para cumplir con el registro sanitario, que es parte del proceso del ciclo de vida del dispositivo médico. Los estudios clínicos y preclínicos, bueno, pues dependiendo de las características del dispositivo médico, en muchas ocasiones no les aplican estudios clínicos o preclínicos. Por ejemplo, para un equipo médico tenemos que saber qué IECs le aplican. COFEPRIS solo nos pide la particular y la de seguridad y compatibilidad electromagnética, que supongo que las conocen. Si no, con gusto les podemos ayudar. La cuestión es que en muchas ocasiones se les explica que por características de su dispositivo tienen que presentar una particular. Sin embargo, nos dicen, no, tengo la de seguridad y con esa es suficiente. Y no es del todo cierto. La de seguridad sí demuestra que el dispositivo no va a generar un daño al usuario, al paciente, en cuestión eléctrica. La de compatibilidad electromagnética no vamos a emitir algo que pueda dañar o pueda afectar otros dispositivos o a un paciente que traiga un marcapasos, por ejemplo. Pero la particular es específicamente del cómo se comporta su producto, para qué está trabajando su producto, cuál es la finalidad de uso de su producto. Por lo tanto, tienen que tener muy en mente que esas pruebas JEC, las 3, que en general se tendrían que mostrar más, porque incluso muchos de los instructivos de uso hablan sobre las N cantidad de pruebas que le hacen al dispositivo médico, pero bueno, para la autoridad sanitaria en México, para el registro sanitario, que volvemos al mismo punto, es parte del ciclo de vida, se requieren las 3 mínimo. ¿Okay? Estudios clínicos y preclínicos. Si tenemos un dispositivo médico innovador, por ejemplo, una matriz de origen bovino, ¿qué tenemos que demostrar? Bueno, que está libre de encefalopatía espongiforme bovina y tenemos que demostrar un certificado para ver que cumplimos con estas características y que no va a ser un riesgo para el paciente. Y habrá que ver otras características, sobre todo si es de origen humano, por ejemplo, que estén libres de VIH, sífilis, etcétera. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en las pruebas preclínicas y clínicas, en la biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, en ocasiones no están presentando la biocompatibilidad porque es un producto ampliamente conocido, y lo entiendo, lo comprendo perfectamente bien, pero no le puedo decir a COFEPRIS, yo comprendí perfectamente que la biocompatibilidad se cumple porque es un ampliamente conocido. Tengo que mostrarle con pruebas, con argumentos, con información, contarle la historia a COFEPRIS para que COFEPRIS diga, ok, el informe técnico favorable es viable por este tercero. ¿Okay? Y como les decía, la parte primordial, las aprobaciones regulatorias, que en este caso sería para nosotros el registro sanitario. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos que, como les comentaba también en algún momento, el checklist es solo una guía, realmente tenemos que cumplir con lo que los dictaminadores nos sugieran. Sí hay diferencia en criterios, tienen toda la razón y tienen también la razón en enojarse cuando se les piden cosas que no vienen enlistados en el checklist, pero tenemos que apoyar a la autoridad sanitaria, sobre todo cuando son dispositivos médicos innovadores, para poderles dar toda la información y darles la suficiente certeza de que el producto es seguro y que la finalidad de uso está sustentada, porque a veces nos mandan dispositivos médicos que tienen como finalidad de uso es para disminuir, no sé, bajar de peso, pero aparte depila, pero aparte blanquea, pero aparte hace formas, no sé, algo diferente. Entonces, la finalidad de uso no puede ser tan diversa, tenemos que irnos sobre una finalidad de uso y tenemos que sustentar ante la autoridad sanitaria que esa finalidad de uso es realmente la que vamos a obtener con ese dispositivo médico. Entonces, también les pediría que cuando hagan o trabajen su dispositivo médico, hagan todo el diseño, desarrollo y fabricación y tengan en mente la finalidad de uso, vayan demostrando o demuestren esa finalidad de uso durante el proceso. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son los carriles? Les comentaba el carril tercero, normal y por equivalencia. Pues cada uno tiene sus características, hay un checklist para cada uno, son diferentes documentos, específicamente en equivalencia, dependiendo del origen del producto. En carril normal y tercero autorizado, en general trabajamos con los mismos documentos, también algunos de equivalencia. ¿Cuáles son
Los beneficios, las ventajas de trabajar con, bueno, en carril normal, obviamente ustedes no pagarían un tercero autorizado, someterían su expediente de acuerdo al conocimiento y de acuerdo al checklist, y el tiempo que tarde Cofepris en darle respuesta es el tiempo que ustedes podrán saber si tienen una prevención o solicitud de información adicional o tienen su registro sanitario. Ese tiempo tampoco está contabilizado, teniendo en cuenta que Cofepris tiene alrededor de 40 dictaminadores en dispositivos médicos para los 3 carriles y alrededor de 20,000 trámites ingresan por año. Si hacemos cuentas, pues no se dan abasto. Entonces, de repente el carril normal está saturado, entonces deciden ingresarlo por equivalencia. Tengo entendido que equivalencia ya, bueno, era relativamente rápido, porque además la documentación necesaria es mucho menor que, por ejemplo, por carril normal y tercero autorizado. Sin embargo, también llegó al punto de la saturación. Como les digo, son 40 dictaminadores para los 3 carriles y son 20,000 trámites durante todo el año. Realmente, pues ni sacando números, sacan en un año toda esa cantidad de servicios. Y el carril tercero autorizado, de los cuales, como bien decía Delia, somos 18, que podemos apoyarlos en dispositivos médicos, pues ya cada uno tiene sus tiempos establecidos. Lo que me gustaría mucho recalcar es que la unidad de tecnovigilancia la tienen que registrar antes de que hagan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando llegan las prórrogas, resulta que no tienen unidad de tecnovigilancia, resulta que no han sometido el informe de tecnovigilancia y llega el tiempo de someter la prórroga. Lo someten en tiempo y el trámite queda prevenido. Se puede someter por tercero, es cierto, pero lo ideal sería que ya sometieran con tercero autorizado su trámite de prórroga cuando ya sometieron previamente 3 meses antes, o por lo menos 6, su informe de tecnovigilancia. De acuerdo a la ley, a la norma, perdón, dice que tiene que someterse 3 meses previamente antes de someter la solicitud del registro sanitario o de la renovación del registro sanitario. Sin embargo, el Centro Nacional de Farmacovigilancia no está dando respuesta en ese tiempo. Entonces, cuando ustedes someten su solicitud de prórroga, no tienen la respuesta todavía del Centro Nacional de Farmacovigilancia y su trámite puede quedarse prevenido. Y eso a la larga es, si tu trámite no viene completo, se va a la fila. Y entonces, en lo que reviso como dictaminador todos los que están bien, hasta que lleguen los que están retrasados, imagínense todo el tiempo que perdieron. Entonces, la verdad, les sugiero muchísimo que sometan su informe de tecnovigilancia por lo menos 6 meses antes, para que puedan tener su oficio de tecnovigilancia de cumplimiento 3 meses, y en el tiempo que puedan, que tengan tiempo suficiente para someterlo junto con su prórroga. De verdad es triste darse cuenta que, por ejemplo, muchos de los fabricantes o los titulares del registro sanitario no tienen su unidad de tecnovigilancia o no saben ni siquiera que tenían que haber sometido su informe de tecnovigilancia en un cierto tiempo y pierden el registro, o bien no se enteran de los días y, como bien decían, Cofepris es muy estricto en sus tiempos. No es lo mismo de aquí para allá que de allá para acá, ¿no? Ellos sí son estrictos. Si ustedes someten 149 días antes de que se venza su registro ya está rechazado. Entonces, también tengan mucho cuidado con los tiempos, porque Cofepris es muy puntual en los tiempos de prórroga. ¿Qué es importante? También tener cuidado una vez que ya ustedes ya tienen su registro sanitario, ya no tienen su producto, pero no es importante también verificar que los distribuidores hagan el correcto uso de su dispositivo médico, como comentaba Miguel, ¿no? En la distribución, que a lo mejor tienen un distribuidor y almacén y resulta que el almacén está una lona y el producto se está soleando. Imagínense agentes de diagnóstico y que ese agente de diagnóstico nos dé un falso positivo, por ejemplo, en una prueba de VIH, por decir así. Imagínense lo que sería de ese paciente pensar que tiene VIH cuando resulta que no lo tiene, ¿no? El riesgo que podría generar, porque bueno, ustedes lo saben, se ha hablado mucho en las noticias de que cuando a alguien se le dice que tiene VIH, no lo toma bien, tiene que tener atención psicológica y algunos llegan incluso a cometer suicidio. Entonces, imagínense un falso positivo que lleve a eso, que desencadene toda esa situación. Entonces, es un riesgo, es una responsabilidad para nosotros, tanto ustedes como nosotros como tercero, vigilar que la distribución, el almacenamiento y el retiro del producto. ¿Puedes pasarme la siguiente, por favor? Hasta ahí, perdón, regresa. Y el uso, perdón, sea el adecuado. Tenemos que verificar, como les decía, por ejemplo, en los centros de esterilización en los hospitales, hemos sabido de casos que han utilizado los instrumentales que son de un solo uso y los vuelven a reesterilizar. Cuando ustedes hacen todo un trabajo y en el instructivo de uso dicen,
no se esterilice, o si dicen reesterilícese, dicen todo el método para esterilizar nuevamente el producto. Sin embargo, los hospitales no lo llevan a cabo. No sé si ustedes han visto las centrales de esterilización de los hospitales, ¿no? Bueno, pues algunas, a mí me pasó algo, me contó un amigo, fue algo muy chusco, que llegó a evaluar una central de esterilización y le dijo, oye, las entradas de la central de esterilización y la salida tienen que estar separadas. ¿Saben qué hizo la persona del hospital? Puso una raya en la puerta y puso entrada, salida. Estaban divididos por una raya en el mismo lugar, pero estaban divididos. Pero eso es muy peligroso, muy absurdo, ¿no creen? Entonces tenemos que tener cuidado. Si no están teniendo en el proceso de esterilidad cuidado en los hospitales, y muchos de nosotros somos pacientes en todos los hospitales, ya sea privados o, se me olvidó la palabra, el IMSS, ISSSTE, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? La siguiente, por favor. La siguiente. Y lo que les comentaba, la retirada del servicio, la eliminación segura o la sustitución del producto. Tenemos que ser parte de aquellos que colaboramos con la población, que educamos a la población para que sepan cómo retirar un dispositivo médico y no tirar las agujas, por ejemplo, a la basura o, no sé, algún agente de diagnóstico en la coladera, cuando tienes que tener todo un control para este proceso. La siguiente. Y volvemos al diseño y desarrollo, por la innovación, porque cada día estamos innovando dispositivos médicos, porque los equipos suelen ser obsoletos y tenemos que estar trabajando. Ahora, la regulación tendría que ir a la par. También depende de nosotros que vayamos innovación y regulación para poder tener un servicio o un producto seguro. Gracias.